punto de vista de la palabra profética más segura, que es la que nos confirma en qué tiempo estábamos, cuáles son las señales. Si el Señor Jesús no hubiese querido que nosotros supiéramos las cosas, nos hubiera dejado a la deriva sin ninguna señal, sin ninguna prueba. Y hoy en la Biblia tenemos muchas. Así que al final hablaremos entonces del yerno de Donald Trump y de cómo desde Israel le enviaron un documento, un llamado para que él actúe. Y por eso hay gente diciendo que él es el anticristo. Vamos a escuchar, a empezar con algo de música. Hay una canción muy hermosa de un cantante español, Marcos Vidal, que nos habla de el nombre de Dios, del nombre del Señor, de cómo nosotros podemos mencionar su nombre, usar su nombre para orar por los enfermos, dar gracias, cómo podemos echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. En ese nombre hay perdón de pecados, en ese nombre hay arrepentimiento. En ningún otro nombre fuera de este hay salvación, solo en el nombre del Señor Jesús. Por eso el bautismo se debe hacer en este nombre. Escuchemos a Marcos Vidal con esta canción que se llama Tu nombre. No hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús. Jesús, mi descanso. No hago más que soñar con tu nombre. Este nombre nos ha dado libertad. Este nombre nos va a permitir llamar en el momento en que necesitemos auxilio. Por eso es importante aprender a invocar el nombre del Señor sin miedo, sin temor. Ahora hay una cantidad de interpretaciones extrañas y de interpretaciones que nos quieren hacer regresar al el uso, que supuestamente del idioma hebreo o griego, y que entonces si yo no digo el nombre del Señor en hebreo, estoy mal. No, no se deje engañar, no se deje mover de esa fe. El nombre del Señor Jesús es el nombre más poderoso. Y dígalo sin miedo, sin temor. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Y Él nos va a restaurar paso a paso. Recuerde eso. Él primero nos reconcilió con Dios. Luego nos va a quitar el pecado para que seamos restaurados a la gloria de Dios. Eso es lo próximo. Y luego nos dará la inmortalidad. Así que prepárese porque estamos cerca de lograr lo que Dios ha prometido en su palabra para los que le sean fieles. Y descanso. Hay momentos difíciles de controlar, hay dolores que no se
se anestesian, situaciones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan. Hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan y solo hay una luz, un destello que trae esperanza a mi corazón. Hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan. Vamos a vencer esos gigantes. Ya hemos pasado por batallas que hemos querido evitar y no se ha podido, porque como el apóstol Pablo, el Señor le dijo, bástate mi gracia, cuando este apóstol le pedía que le quitara un aguijón. Parece que Pablo en sus últimos días estuvo ciego y el apóstol a los gentiles más importante y ciego. Claro, hay batallas, hay situaciones difíciles, hay sufrimientos que quisiéramos evitar. A veces son necesarios. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos consolador, tenemos esperanza, tenemos compañía, tenemos protección y pronto llegaremos a la meta. Vamos a la lectura de la Biblia. Un momento con la Biblia. Salmo capítulo 78, Biblia Reina Valera 1865. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré en parábola mi boca. Hablaré enigmas del tiempo antiguo, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos los contaron. No los encubriremos a sus hijos, contando a la generación postrera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo, que levantó testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que sepa la generación postrera y los hijos que nacerán, que se levantarán, cuenten a sus hijos, y pondrán en Dios su confianza, y no se olvidarán de las obras de Dios, y guardarán sus mandamientos, y no serán como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no compuso su corazón, ni su espíritu fue fiel con Dios. Los hijos de Efraín armados, flecheros, volvieron las espaldas del día de la batalla. No guardaron el concierto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Rompió la mar, hizóles pasar e hizo estar las aguas en un montón, y llevólos con nube de día y toda la noche con lumbre de fuego. Estos son los primeros 14 versículos de este capítulo 78 del libro de los Salmos. Y nos están contando cómo el Señor había prometido que abriría su boca en parábolas. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Abrió su boca en parábolas para que el pueblo de Israel, para que los judíos que vivían en ese tiempo no vieran ni entendieran, porque Él los misterios se los reveló a su iglesia. Los misterios del reino de los cielos, los misterios de Dios, los misterios de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de la piedad ha sido revelado a la iglesia. Por eso, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, ese de la piedad. Vamos a escuchar unas frases para el día de hoy y recordarles que esta palabra que acabo de leer es palabra de Dios, es palabra de verdad
es palabra oportuna y es palabra que nos hace recordar lo sucedido con Israel el 7 de octubre del año pasado cuando los atacaron. Y los atacaron precisamente por eso, porque Dios fue paciente con ellos en el desierto, los sacó de Egipto, los llevó a tierra firme, los metió a la tierra prometida, aunque juró que esa generación rebelde tenía que morir en el desierto y que después no entrarían en su reposo. Por eso hoy Israel está por fuera de este plan que Dios ha establecido para toda la humanidad. Dice en Primera de Corintios capítulo 10, dice que en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, para esta iglesia, para usted que me escuche, para que no hagamos lo mismo que hizo Israel. Se equivocaron con Dios. Nosotros no nos podemos equivocar. Vamos a las frases. En Despierta Cristiano, la frase del día. Dos frases de mi libro 444 Reflexiones, Amor y Razón. Nacemos con la virtud del amor y el defecto del pecado. Repito, nacemos con la virtud del amor y el defecto del pecado. Si entre hermanos no hay amor, en el mundo es peor. Repito, si entre hermanos no hay amor, en el mundo es peor. Si entre nosotros no nos tenemos paciencia y queremos imponerle a los demás mi pensamiento, mi creencia, nosotros estamos equivocados. Tenemos que tolerarnos entre nosotros. Tenemos que ayudarnos entre nosotros. Tenemos que edificarnos, consolarnos, exhortarnos entre nosotros con paciencia, con amabilidad. Vamos a las noticias. Llegó el momento de escuchar las noticias del fin. Hoy es 14 de noviembre de 2024 y está de cumpleaños el rey Carlos III de Inglaterra, el hijo del conde, el que se ha de quedar para que pase a ser rey Guillermo. El hijo del conde nació 6 meses después de la creación del Estado de Israel en 1948. El rey Carlos III es descendiente del conde Drácula. El rey Carlos III fue circuncidado, como manda la ley judía, por un judío cuando nació. El rey Carlos III es el sanguinario. Hay que estar atento con lo que pase. Recordemos que les estuve compartiendo lo de la ronda infantil. El puente se ha quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo, burritos al potrero. El rey Carlos III son las cáscaras de huevo. Y los burritos al potrero es el circo que nos armaron con este asunto del fútbol, donde ponen 22 personas a correr detrás de un balón en un potrero. ¿Y qué pasa el rey? ¿Qué ha de pasar? Es que Carlos va a declinar, Carlos va a abdicar y su hijo pasará a ser rey, pero Carlos seguirá siendo rey emérito. Eso es lo que yo creo, no estoy tampoco profetizando. Y el próximo 21 de noviembre se ha dicho que es el arrebatamiento por parte de un grupo de personas. No es cierto, no habrá arrebatamiento el 21 de noviembre. Sí se cumplen 1260 días de una reunión que hicieron un grupo de presidentes y primeros ministros hace 3 años y medio y se cumplen exactamente sus 42 meses de 30 días, el 21 de noviembre. Y el 25 de diciembre
viene el jubileo de la Iglesia Católica, pilas que van a celebrar 1700 años del Concilio de Nicea, donde impusieron una serie de mentiras, de engaños que todavía hacen carrera en el mundo cristiano y que tienen esclavizada a mucha gente y desorientada, haciendo cosas que no ha pedido Dios, como el pueblo de Israel cuando quiere reconstruir su templo. Dios no le ha pedido la reconstrucción del templo. Ellos lo reconstruyen para el anticristo sin saberlo. Pues ahora así están en muchas iglesias enseñando cosas del Concilio de Nicea que no son ciertas. Y este 24 de diciembre se pueden estar cumpliendo 2020 años de gracia, 2020 años de 360 días cada año. Y si es así, podemos tener un día especial ese 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque ya estamos en el tercer día. Ya pasaron 2 días, estamos en el tercer día. Y hay que estar atentos porque los Simpson en sus programas anunciaron que el 17 de noviembre va a suceder algo. No sabemos si de este año. Puede ser, puede que no. Y ya empezaron los confinamientos climáticos en el mundo. ¿Recuerdan el confinamiento en 2020? Pues parece que ya empezaron con otras justificaciones. Vamos a la píldora de hoy. Pildoritas del fin. Les decía ayer que llama la atención que Héctor Betancourt, el representante legal de la iglesia más grande que hay en Colombia, protestante, que es una iglesia que se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pues parece que cambió de posición frente a esto del Espíritu Santo, porque Álvaro Torres, el ejecutivo que administraba esta organización en Colombia, que era el representante legal de la organización o entidad Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pues él había dicho que el Espíritu Santo no era necesario para la salvación, que era bueno pues para ayudar en la iglesia con las actividades y servir pues en el púlpito, pero que para la salvación solamente con el bautismo en aguas. Pues eso no es cierto. Ahora, al parecer, Héctor Betancourt cambió de posición. Lo que vamos a tener que aclarar es lo siguiente. Es necesario que haya una evidencia cuando la persona recibe el Espíritu Santo, y esa evidencia por muchos años en la iglesia pentecostal fue hablar en otras lenguas. Eso lo cambiaron. Como han venido cambiando muchas cosas, pero no han cambiado las mentiras que enseñan, porque hay muchas mentiras que se están enseñando en todas las iglesias, aún en las iglesias del nombre. Pues es necesario que la persona tenga una evidencia real de hablar en otras lenguas para establecer que recibió el Espíritu Santo. Y lo digo porque estudiando la Biblia uno encuentra como 4 o 5 casos donde el día de Pentecostés, por ejemplo, primera vez que desciende el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Luego en casa de Cornelio, mientras Pedro hablaba, los gentiles hablaron en lenguas y Pedro dijo, bueno, hay que bautizarlos. Después decían que en algún lugar tenían que ir los apóstoles, imponían las manos. ¿Y cómo sabían ellos que habían recibido el Espíritu Santo? Porque hablaban en lenguas. Pablo se encontró 12 discípulos de Juan el Bautista y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Y esa pregunta es interesante. ¿Por qué? ¿Cómo sabían ellos que habían recibido el Espíritu Santo? Porque hablaban en otras lenguas. Porque si decimos que es el fruto, pues esos 12 que se encontraron con Pablo no tenían que haber dicho, no sabemos del Espíritu Santo, simplemente por sus frutos. Pero Pablo los bautizó en el nombre del Señor Jesús, porque eso sí es cierto en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. El bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Cualquier otro bautismo es equivocado, es engañoso, no sirve.
Entonces, esos 12 que Pablo se encontró que están en Hechos 19, hablaron en otras lenguas después de que fueron bautizados y profetizaron. Y Pablo fue un hombre que siempre fue el que más habló en lenguas de todos. Lo que pasa es que él decía, hágase todo decentemente y con orden. Vamos al mensaje final. El mensaje final en Despierta Cristiano. Hay cierto alboroto en el mundo porque un periódico de Israel se llama el Jerusalem Post dijo o escribió al yerno de Donald Trump y le dice, querido Jared Kushner, el pueblo judío te necesita. Jared, han demostrado una y otra vez que tienes las habilidades y el conocimiento y la tenacidad para marcar la diferencia. Querido Jared Kushner, ex asesor senior del presidente de Estados Unidos, yerno del presidente Donald Trump, es hora de volver a la mesa. En los últimos años has sido fundamental en remodelar el lugar en Israel en Medio Oriente. A través de los acuerdos de Abraham y de innumerables esfuerzos detrás de escena, acercaste la paz a la realidad y fortaleciste la posición de Israel a nivel mundial. Ahora, en este momento crítico, te necesitamos una vez más. El domingo, Ariel Karna de Israel Hayón informó que has regresado para ayudar al presidente electo Trump mientras se prepara para construir una nueva administración. Como señaló Kahana, Kushner fue uno de los personajes claves en la primera administración de Trump y lideró muchos de sus éxitos. Este reconocimiento se subraya lo que nosotros en Israel y en el mundo judío ya sabemos: tu dedicación y habilidad para navegar temas complejos pueden brindar resultados sin precedentes. Israel no es ajeno a las amenazas existenciales. Este año, una vez más, nos encontramos bajo ataque, enfrentando un intento coordinado de destruir nuestra gente y nuestra tierra natal. Emergimos golpeados pero invictos, sin embargo, conscientes de la necesidad de tener aliados fuertes. El apoyo de los Estados Unidos es esencial y tu influencia en Washington ha demostrado ser invaluable para movilizar ese apoyo. Tus esfuerzos en la administración de Trump no se trataban solo de diplomacia, sino de construir un futuro para Israel que se base en la paz y la seguridad y la estabilidad. Pero también entendemos tu deseo de dar un paso atrás y proporcionarle a tu familia una vida más tranquila y privada. Desde 2020, tanto tú como tu esposa Ivanka han dado prioridad comprensiblemente a su familia, manteniendo un perfil bajo. Tienes todo el derecho a esa elección. Aún así, los riesgos son demasiado altos, las amenazas demasiado reales y el momento demasiado apremiante. Este es un llamado que le hacen al yerno de Donald Trump. ¿Por qué? Donald Trump, el 14 de mayo de 2018, cuando Israel cumplió 70 años de haber declarado su independencia, trasladaron la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Eso fue todo un escándalo, pero lo hicieron. Luego, en el 2020, Jared Kushner y el presidente de Estados Unidos inauguraron los acuerdos de Abraham, firmando la paz con los países árabes. Ahora se le está haciendo un llamado a este yerno de Donald Trump que salve la patria y que le lleve al pueblo de Israel paz y seguridad. Hay que estar muy atentos. Desde acá les digo que Jared Kushner y Donald Trump juegan un papel muy importante en esta escena final, en estos últimos días de gracia, pero ninguno de los dos es ni el anticristo ni el falso profeta. Les habló Juan de Armenia desde la capital espiritual del mundo, en el departamento del Quindío, haciendo la última llamada en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios, porque al fin llegó el fin. Las opiniones, comentarios planteados en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores y entrevistados.